soy Victoria López, secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras, que nos encontramos en las carpas del Prado junto a mis compañeras y mis compañeros que logramos reconquistar la democracia para nuestro país. Estamos acá desde hace 7 años, el 13 de marzo hemos cumplido 7 años de esta lucha, de esta medida de presión como es la vigilia, frente a este régimen que no valora nuestra lucha, no soluciona nuestro problema, es totalmente indiferente a este problema que hemos planteado y además estamos siendo revictimizados nuevamente aquí en las carpas. Seguramente que sí. Señora Victoria, me gustaría saber, hablar un poco más sobre usted. ¿Usted nació en la ciudad de La Paz? Yo nací en Potosí, mi padre potosino y mi madre paceña. Por eso es que después de haber estudiado allá hasta parte del colegio, de la educación secundaria, nos vinimos aquí a La Paz y desde entonces prácticamente ya nos quedamos a vivir acá, toda la familia. Entonces mi lucha empieza desde el colegio, cuando es donde uno empieza a razonar y sentir y ver en vida propia cómo ocurren los hechos de injusticia, la corrupción, el atentado contra las vidas de nuestros padres, de quienes también fueron luchadores sociales, y eso es lo que marca mi existencia y por eso yo empiezo en esta lucha desde muy joven. Fui estudiante en la Universidad Mayor de San Andrés, fui dirigente de la FUL en los años 70 sobre todo, 71 cuando ocurre el golpe de estado del general Hugo Banzer Suárez. En ese entonces, como les repito, era dirigente de la FUL y la función principal que yo cumplía en la UNSA era el de coordinar todas las actividades que realizábamos nosotros con la Federación de Estudiantes de Secundaria de La Paz, con la Confederación y con muchas otras instituciones con las que nos relacionábamos, ¿no? Todo el trabajo que hacíamos a nivel de la universidad. Pero también mi lucha se enmarca principalmente por la autonomía universitaria. En esos años la autonomía era permanentemente asediada por fuerzas represoras y éramos los universitarios que luchábamos bastante. ¿Cómo nace esa actitud revolucionaria? Es decir, siempre en la vida pasan hechos, pasan situaciones. Sí. ¿Cuál fue el momento en que a usted decidió ser una persona revolucionaria, una persona rebelde para buscar la reivindicación de las personas? Bueno, como le digo, desde la escuela, prácticamente en el colegio, cuando ya uno empieza a organizarse, a sentir la necesidad de organizarse siendo joven, y también a formarse como líder. Ser líder yo creo que nace en uno mismo, y eso es lo que ha ocurrido en mí. En el colegio, sobre todo, cuando viendo toda la realidad que pasábamos, estudié en un colegio fiscal en la escuela Antonio Quijado de Potosí, y ahí ya sentí yo la diferencia que existía entre ricos y pobres, todo tipo de injusticia que vivimos nosotros también allá, y eso fue lo que en mí sembró esa rebeldía que usted dice, ese deseo de luchar contra todo tipo de injusticia, vivir en paz, pero sabemos que no ha de haber paz si continúa la injusticia. Entonces por eso es que yo me formé, digamos, con ese espíritu rebelde de lucha permanente en esa época. Y cuando ya vengo acá a La Paz siendo universitaria, bueno, ahí mi participación fue más abierta, más decidida en cuanto a lo que le mencioné anteriormente. ¿Por qué decide estudiar sociología? Porque seguramente tuvo una visión. Sí, justamente la experiencia vivida ya en colegio. Además, tuve que prácticamente dejar de estudiar por la necesidad de la familia. Nuestro padre prácticamente nos abandonó, quedó mi madre sola al cuidado de mis hermanas. Eso hizo de que yo tuviera que trabajar para sostener mi familia. Entonces fui maestra rural
en Potosí por muchos años. Y bueno, esa experiencia que he vivido junto al campesino, junto al trabajador minero, bueno, ha hecho que en mi vida se forme un deseo de lucha permanente por toda esa realidad que he vivido yo, esa realidad tan terrible, de tanta injusticia, tanto maltrato y tanta discriminación que había, ¿no? Entonces, todo eso forma mi espíritu, y precisamente porque había que, por ejemplo, en el problema del campesinado y del minero, había que estudiar, ver en profundidad esa realidad que viven esos sectores en el día a día. Entonces, con esa experiencia yo quise estudiar sociología, y ahí junto a muchos jóvenes estudiábamos porque había afinidad, digamos, ¿no?, por el trabajo que yo había realizado. Y ahí es donde digamos, me aferro más a esos ideales de lucha. Soy militante del Partido Comunista, de la juventud del Partido Comunista Marxista-Leninista en la universidad. ¿Cómo empiezan entonces a organizarse ustedes para empezar a luchar? Porque ya habían visto los primeros golpes, digamos, a la sociedad dirigida por la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empieza la universidad a hacer sus primeros movimientos, sus primeras estrategias? Bueno, la Universidad Mayor de San Andrés ha sido el baluarte de la lucha del pueblo boliviano, diría yo. Ha sido un bastión de lucha que ha significado ¿cómo le diría?, cumplir las estrategias que dictaba la Central Obrera Boliviana. Nosotros éramos parte de la Central Obrera Boliviana y desde ahí participábamos en las reuniones, pero también como universitarios participábamos por la lucha del pueblo boliviano por sus conquistas. En esa época nosotros, los jóvenes, los universitarios sobre todo, no hubiéramos permitido la subida de los pasajes o de los artículos de primera necesidad o del pan. Ya estábamos en las calles, ¿no? Entonces la Central Obrera determinaba medidas de presión y éramos los universitarios que estábamos en las calles. Entonces éramos así los jóvenes, ¿no? Aunque no hubiéramos tenido en principio ninguna militancia partidaria, pero hemos luchado de esa manera. Ya después organizados, como le digo, en la FUL ya realizábamos un trabajo coordinado, ¿no? Y a nivel del partido también se hacía el trabajo, sobre todo con los estudiantes para enseñarles lo que significaba el Partido Comunista Leninista, para cooptar mayor militancia entre los jóvenes. Eso hacíamos, pero cuando ocurre el golpe de Estado de Banzer, el 19 de agosto de 1971 es que empiezan el levantamiento en el oriente. Pero ¿quién estaba gobernando? Era el general Juan José Torres. En 1966, diciembre, llegó la guerrilla del compañero Ernesto Che Guevara a nuestro país, y los ideales del Che Guevara calaron hondo, profundo en nosotros, sobre todo. Yo creía mucho en sus ideales y los propósitos, los objetivos con los que llegó a nuestro país, cuando decía que nuestro país dependía íntegramente del imperialismo norteamericano, que había que liberar a nuestro país de esa influencia. Y después de que lo asesinan al Che Guevara, lo exhiben como un trofeo en Valle Grande, el 8 de octubre de 1967, en el gobierno del general René Barrientos Ortuño. Bueno, ahí es cuando, digamos, se asienta mucho más esa fortaleza de luchar, de entrar en la lucha prácticamente por nuestros ideales. Es así que empezamos la lucha ya organizados en la universidad prácticamente, y continuamos esa lucha por los años siguientes. El general Banzer el coronel entonces empieza a organizar su golpe de Estado con el levantamiento de las guarniciones en el oriente del país. Y así ocurre el 19 de agosto que se da la primera masacre en la Universidad Gabriel René Morel. Entonces, como dirigente de la UNSA, me correspondió organizar todo aquello después de que decidimos que la primera consigna era bajar una cuadra de la avenida Saavedra del Estadio hasta la Intendencia de Guerra, que está entre la 10 Romero y la Saavedra. Ahí habían armas,
Por lo tanto, nosotros deberíamos llegar ahí y sacar las armas para poder ir a apoyar a los compañeros que ya estaban combatiendo en el cerro del Laycacota, entre el ejército y el pueblo. Bajamos, los mineros de Milluni ya estaban acá en la ciudad de La Paz. Y los universitarios y los estudiantes de secundaria deberíamos de cumplir ese objetivo. En esa bajada, en esa cuadra de la avenida Saavedra, es que habían disparos de francotiradores de los edificios. Y los compañeros mineros y universitarios también iban cayendo ahí, asesinados por los disparos. Llegamos a la Intendencia de Guerra y no pudimos cumplir con el objetivo. Era un portón enorme que no pudimos derribar ni mucho menos entrar. Pasamos directamente y la orden siguiente era bajar hasta el Estado Mayor, tomar el Estado Mayor y no permitir que el ejército ya tome la ciudad y además salgan las movilidades que ya estaban muy bien pertrechadas ahí. Tampoco pudimos lograr ese objetivo. El número era muy grande de compañeros que iban cayendo en esa avenida por los disparos de los francotiradores. Entonces somos 3 compañeros que decidimos apartarnos del grupo grande ahí en la Plaza San Martín, en lo que se conoce el Parque Triangular. Mi compañero Julio Toranzo, que también era universitario, él tenía un revólver, y una compañera periodista, de la que no recuerdo el nombre, y mi persona. Los 3 decidimos ir al cerro del Laycacota para apoyar a los compañeros que estaban luchando allá. Además apoyados en el revólver que tenía el compañero Julio Toranzo. Llegamos al cerro de Laycacota y ahí vemos que era un combate terriblemente desigual. El ejército que estaba luchando contra el pueblo, que había uno que otro compañero que tenía una ametralladora o un fusil Mauser, no había más. Entonces lo que hacemos nosotros es apoyar con otros grupos de ciudadanos a trasladar piedras, buscar maderas, lo que podíamos para apoyar a los compañeros. Allá hay un recorte de periódico que en parte muestra eso. Entonces los que salimos del cerro de Laycacota con mucha dificultad tuvimos que declararlos en la clandestinidad desde ese momento. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a ser detenidos en cualquier momento. Entonces, desde ahí tuve que decidir entre mi familia y mi persona, por seguridad. Fui a esconderme a la casa de una amiga que era monjita. Entonces ahí permanecí, era la hermana de uno de los dirigentes de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Entonces ahí permanecí un tiempo y cuando una de esas noches recibo un aviso de que mi familia, mi mamá se encontraba muy enferma y porque yo no sabían dónde estaba, me estaban buscando, no sabían qué había pasado conmigo. Entonces decidí uno de esos días salir en horas de la noche, ir a mi casa para ver a mi familia, a mi mamá. Salí, fui a mi casa, pero nunca me percaté de que yo había estado siendo vigilada, controlada por agentes del Ministerio de Gobierno. Llego a mi casa, veo a mi familia, a mi mamá sobre todo. Fue fatal porque estaban en un estado de ánimo terrible, como les digo, porque no sabían dónde estaba yo. Entonces decidí quedarme unos días ahí con mi familia. Lamentablemente esa noche intervienen, allanan mi domicilio, militares, policías, habían rodeado todo el Manzano y paramilitares. Entran los militares, empiezan a destrozar todo, nos sacan de la cama, manos arriba estamos mientras ellos están destrozando todo en mi casa. Luego me sacan de ahí junto a mi madre y mi hermana menor. Mi otra hermana se queda llorando, todos estaban llorando ahí y nos sacan así. Entre otras cosas se llevan algunas cosas de valor que teníamos. Lo que buscaban, según ellos, era la propaganda política que yo tenía en mi casa y bueno, no encontraron nada de eso. Nos llevan, nos sacan de la casa y nos cubren la cabeza con algo oscuro. Luego, no sé, sentimos que pasa un buen trecho, digamos, de un recorrido y el tiempo, y al final nos hacen llegar al Ministerio de Gobierno a las 3, a mi mamá y mi hermana menor.
Ahí llegamos y bueno, era horrible, ¿no? No sabíamos para qué ni por qué. ¿Por qué? Sí, yo sabía. Era dirigente de la universidad y era por eso mi apresamiento. Entonces, una vez llegamos allá, me separan de mi madre y mi hermana menor y bueno, ahí empieza lo trágico, ¿no? La tortura psicológica, porque mi hermana lloraba, era una niña pequeña, más o menos 7 años debía tener ella, o 6 años. Entonces me llevan, usted ya? yo he estado a los 19 o 20 años. Entonces no sé a dónde les llevaron a ellas. La cosa es que a mí me hacen entrar a un lugar, ahí era horrible, un lugar donde no había, no era cemento, digamos, era tierra, había unas rejas, eran las celdas subterráneas del Ministerio de Gobierno. Ahí estuve y luego me sacan, me llevan pisos arriba a una oficina donde empieza, digamos, el interrogatorio y la tortura. Lo que ellos querían saber era, me pedían el nombre de mis compañeros, de los que eran dirigentes como yo, sus direcciones, dónde teníamos nosotros nuestra documentación, todo lo que manejamos. Nosotros estábamos, todos los dirigentes teníamos militancia partidaria, ¿no? Pero el trabajo que realizábamos era de coordinación como dirigentes universitarios, como lo dije anteriormente. Entonces ellos interrogaban y querían saber todo eso. Pero los interrogatorios desde el primer momento que llegamos ahí eran terribles. Ese día me llevaron a una oficina lóbrega, donde me dicen que espere, me hacen sentar en un sillón, una antesala de esa oficina, y yo veo en las paredes horribles, parecían manchas de sangre, y digo, ¿qué será esto? En el tiempo que estaba esperando, escucho voces, gritos de dolor de un hombre que provenían de la otra oficina, como aquí, ¿no? Aquí estoy esperando yo, así sentado, y adentro de la oficina, y de ahí provenían los gritos de dolor de un hombre. Entonces yo decía, ¿lo están torturando? ¿Qué están haciendo? ¿Y quién es? Después de buen tiempo que esperé, salen 2 paramilitares sacando a un joven totalmente ensangrentado y golpeado y así languideciendo. Entonces yo lo veo y reconozco a mi compañero Juan Carlos Rosell, que era estudiante de la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces veo eso y digo, bueno, ¿qué me espera ahora? Entonces vuelven los 2 agentes y me introducen en la oficina. Ahí ya empieza el interrogatorio, me toman mis datos generales, mi dirección, de mi familia, en fin, todo en detalle. Y empieza el interrogatorio, que dónde, que cuál, que yo había hecho propaganda política, había ido al Palacio de Gobierno a panfletear, entre otras cosas. Y sí lo hice, y sí hice todo ese trabajo político. Y así en otros lugares también que habíamos hecho trabajo político, todo eso, en eso consistía el interrogatorio. Yo negaba todo aquello. Ahí recibí las primeras ofensas y los primeros golpes, porque los paramilitares no se conformaban con preguntar y preguntar, sino empezaban a golpear y a ofenderme como mujer. Además el trato era cruel, con palabras terribles. Hubo un día en que me llevaron a otro lugar donde el piso era de cemento. Me hicieron sacar toda la ropa que había en ropa interior y me hicieron sacar los calzados. En una silla como estas me hacen sentar y me amarran las manos atrás y echan agua al piso. Yo estaba sin calzados ya, en ropa interior, solamente me amarran las manos atrás, echan agua al piso y conectan la electricidad. Entonces empieza la tortura terriblemente ahí. Recuerdo ese día fatal del interrogatorio, porque eran descargas eléctricas que me llegaban y yo no podía hablar, ¿no? Yo quise inclusive tomar otra decisión porque ya no aguantaba toda la tortura que estaba sufriendo allá.
Lamentablemente, lo que más me hacía sufrir era el no saber de mi madre y mi hermana. Yo preguntaba y decía qué ha pasado con ellas, y los agentes me dicen, a ellas le están haciendo lo que a usted le están haciendo, pero usted no quiere hablar. Era eso, esa la tortura más grande, la tortura psicológica que hacían conmigo. ¿Alrededor de cuántos días usted recuerda que estaba apresada y cuáles han sido las consecuencias que han ocasionado? Mire, la primera vez que caí, felizmente diré así, estuve poco tiempo, unos días, porque ahí encontré a un señor de apellido Yutronik, que fue amigo de mi padre en Potosí, y mi padre le había hecho algún favor. Él era parte de los torturadores. La primera vez yo logré salir del Ministerio de Gobierno, escapar con la ayuda de este señor. La segunda vez que les relato ya no. El tiempo fue mucho mayor y el interrogatorio peor. Debido a tanta violencia que utilizaban, bueno, yo me sentía reducida a la más mínima expresión de un ser humano, ya no quería vivir, ¿no? Entonces, ellos, para decir, va a salir libre, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Mi madre había sido liberada anteriormente, y ella y mi hermana menor tuvo que buscar una persona que garantice, una persona mayor que garantice que yo ya no esté metida en política y en ninguna dirigencia. Bueno, y además yo tenía que firmar una declaración que sí firmé, donde decía que en el tiempo que estuve detenida en el Ministerio de Gobierno había sido bien tratada, que me habían cuidado cuando me puse mal y que me dieron alimento y todo eso, o sea, absolutamente nada de las torturas ni nada de eso. Tuve que firmar esa declaración. Posteriormente, ya una vez más fui detenida, o sea, han sido 3 veces que yo caí detenida en la dictadura de Banzer. Lamentablemente, en la dictadura de García Meza yo nuevamente caí detenida. Para entonces ya era dirigente sindical, ¿no? Y nuevamente me sacan con las manos atadas atrás y nuevamente me llevan al Ministerio de Gobierno. Allí nuevamente soy torturada de la peor forma, otra vez, y con el antecedente que ya hubo de las anteriores detenciones. Entonces las acusaciones eran mayores y bueno, yo estaba esperando familia en esa oportunidad, y debido a tanta tortura que había sufrido, perdí el hijo que esperaba, y desde entonces nunca más pude ser madre. Y también quiero decirle que en los interrogatorios, los paramilitares, los que nos interrogaban, a veces eran 2, 3 o más, me violaban todos. Y no era solamente yo, igual han procedido con otros compañeros. Nos ofendían de esa manera. Eso es lo que le debo a Luis García Meza. Sobre todo que ha muerto el año pasado y se ha llevado todos esos secretos a la tumba, de no haber dicho por qué ordenó el apresamiento, la tortura de muchos de nosotros y la desaparición de muchos compañeros, como del compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nunca voy a olvidar, voy a morir con todo lo que ha pasado, con el recuerdo de todo lo que me han hecho, pero eso no incentiva en mí un sentido de venganza, sino un sentimiento de justicia, de pedir justicia y decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo revictimizados aquí? Si nosotros hemos luchado por reconquistar la libertad para nuestro país, la democracia, no ha sido otro. No somos delincuentes comunes nosotros, para que nos den este trato. Hemos sido jóvenes como ustedes, con ideales de libertad, de justicia, por los que hemos luchado. En el camino quedan muchos compañeros y compañeras, héroes anónimos, que han sido masacrados en la aplicación del Plan Cóndor en nuestro país. Hace 7 años se instala lo que es la plataforma contra la violencia política.
Pero estos 7 años no han sido fáciles, no han sido instalarse y ya. Han sufrido algún tipo de violencia. Tengo entendido que han sufrido atentados incluso acá. Sí, mire, ¿cómo han vivido eso? No, es difícil. Estamos sobreviviendo aquí prácticamente. En este momento llueve, hace sol, hace viento y estamos aquí desafiando las inclemencias del tiempo. Tenemos 31 compañeros que han muerto justamente por secuelas de las dictaduras y por el estado en que estamos sobreviviendo aquí, que ha complicado su salud. Son 31 compañeros que se nos han ido. Y evidentemente en estos 7 años hemos sufrido 2 atentados criminales terribles. El 8 de febrero de 2013 es que ocurre el primer atentado, cuando destrozan nuestras carpas. Nosotros teníamos 3 carpas hacia abajo y 3 carpas hacia arriba, esas de campaña. Esa noche habían estado celebrando, charlando el Ministerio de Justicia, la gente del gobierno. En horas de la noche era carnavales. En horas de la noche salen y nos destrozan las carpas y se ensañan con nosotros, con mi persona, nos golpean. Prácticamente con uno de esos golpes me abre la cabeza y me derriba al piso. Me estaba desangrando totalmente. Me cubría yo con las manos así para evitar que me siga golpeando y en eso me fractura la mano derecha. Al año siguiente nuevamente sufrimos otro atentado. En la misma fecha, al amanecer del 8 de octubre, nuevamente sufrimos el segundo atentado, cuando echaron alguna forma de combustible al techo y empezó a arder la carpa. Entonces eso, y permanentemente somos asediados por la gente de gobierno, ¿no? En horas de la noche todo el tiempo quieren entrarse acá, nos gritan cosas, todo el tiempo. Entonces vivimos en la calle, estamos en vía pública. Como usted lo dice y nos ha contado en toda esta entrevista, son muchos años en que usted ha luchado y aún sigue luchando. Así es. ¿Cuál sería su último mensaje hacia la juventud, hacia las personas que están ahí pasando por acá y tal vez no lo escuchan, tal vez no dicen nada acerca de eso? O sea, es decir, ustedes ya son parte del Prado prácticamente, son como un adorno más y nadie les presta atención. ¿Cuál sería su último mensaje? Lamentablemente nos hemos convertido en eso, y nuestro mensaje para ustedes como jóvenes, que no tienen esa experiencia de haber vivido bajo dictaduras, tampoco queremos que tengan esa experiencia tan amarga, es que nos ayuden a recuperar la memoria histórica de estos hechos, de los 18 años de dictadura que ha vivido nuestro país, porque el actual régimen quiere desaparecer esta historia, porque existe impunidad, protección a los culpables de todos estos crímenes de lesa humanidad. Al parecer, el gobierno tiene la intención de que los que estamos aquí en las carpas desaparezcamos, vayamos muriendo todos. Es posible, pero vamos a continuar en la lucha, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben en el tiempo. Por lo tanto, si yo desaparezco, será pues mi familia la que tenga que seguir luchando por los derechos que nos corresponden, ¿ya? Y además, lo más importante, ustedes como jóvenes, con la experiencia de nosotros, tienen que continuar esta lucha para no permitir nunca más una dictadura ni civil ni militar en nuestro país. Muchísimas gracias, señora Victoria. Muchas gracias por las preguntas. Gracias a ustedes por visitarnos.